¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión, en la sesión semanal de Interactuando con SIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia, como siempre, con un tema muy interesante que está relacionado con los intereses que ustedes traen y con noticias muy interesantes, haciendo la analogía de aprender, desafortunadamente, de las cosas no tan buenas que suceden en este país y tratar de aplicarlas de manera preventiva en nuestra vida para tener una mejor calidad de vida y una vida más segura. Les saluda su amigo Edgar Moreno, director de SIL Consultores. Tenemos SIL Consultores, Grupo SIL Consultores, que es SIL Consulting o SIL Consultores, SIL Marketing Media, que estaba aquí Orlando apoyándonos como productor de estas cápsulas, de estas sesiones. SIL Marketing Media, SIL Consultores, SIL Training Center y la parte de Compliance. Tenemos 4 grupos para sus órdenes y aquí estamos con ustedes. Pues sin más preámbulo, vámonos directamente después de saludarlos y de saludar a todo el mundo que está conectado y a los que ven. Hay mucha gente que nos ha dicho que ven los programas porque no tienen tiempo exactamente cuando salen en vivo o bien que los ven en la parte de grabaciones. Acuérdense que está directamente en Facebook. Después de terminar la transmisión se quedan ahí, pueden revisar ahí cualquiera de los videos. También están en la parte de YouTube, en el canal de nuestro canal de YouTube que estamos como SIL Consultores. Ahí también pueden ver, hay muchos videos que incluso les pueden servir para la parte de repasar cosas o para la parte para su capacitación. Entonces, muy bien, estamos con el tema del día de hoy, el análisis de riesgos, una obligación para los mexicanos. Es una obligación para los mexicanos el análisis de riesgo personal. El análisis de riesgo personal, ¿a qué nos obliga? Cuando en una entidad o cuando en una ciudad o en un país, que nosotros es la frontera 3, acuérdense que frontera 1 le llamamos nuestra casa, frontera 2 nuestra escuela, nuestra empresa, y frontera 3 nuestra ciudad, nuestro país, ¿no? Cuando llega la parte de la necesidad de tener un análisis personal, un análisis de riesgos personal, es porque la situación en el contexto como el que estamos ahorita, es que las autoridades no están respondiendo, no nos sentimos protegidos por nadie. No voy a tomar las armas por mi cuenta, pero sí voy a tomar una cuestión preventiva que es siempre lo más barato, es lo más efectivo, es lo más, lo que se recomienda en cualquier área, principalmente por el costo que representa, y nos ponemos en una situación preventiva. Un conjunto de medidas de seguridad personal preventiva es lo que nos haría, de lo que daría como resultado el hacer un análisis de riesgos personal. El análisis es una herramienta tan poderosa que muchas veces lo hacemos de manera mental. Cuando vamos a un viaje, cuando vamos a una fiesta, sobre todo cuando estamos en un entorno tan inseguro como el que estamos ahorita. Lo que nos está presentando ahorita, si nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad como Guadalajara o cualquier ciudad de México, pero en este caso las ciudades que han sido golpeadas por la inseguridad últimamente, como Ciudad Juárez, por ejemplo, Tijuana, obliga a los ciudadanos, independientemente de lo que esté haciendo la autoridad, a también tener nuestra responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, como nos decían nuestros padres: cuídate y vete a la escuela y no hagas caso y vete por esta parte y no andes tonteando yéndote por otro camino, etcétera. Y tenemos que implementar un conjunto de medidas de seguridad en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde las autoridades no están respondiendo, desafortunadamente, donde no tenemos quien nos proteja, donde somos líderes de familia, tanto nosotros como el círculo principal que es nuestra familia, y como líderes de los gerentes de seguridad que yo llamo, que somos el papá y la mamá, tenemos que proteger a nosotros y proteger a nuestra familia. Y si podemos y estamos obligados a tener ciertas medidas de seguridad implementadas en nuestra vida personal, si no queremos tener una prioridad alta de una situación desagradable en nuestras vidas. Entonces, normalmente los análisis de riesgo que hacemos en las empresas, pues implica hacer una cuestión de una revisión, aplicar una técnica de cómo identificar los riesgos, si me explico, que hay en nuestra empresa, ver situaciones que pudieran terminar en una situación delictiva, en una situación ilícita, en una situación de riesgo que pudiera traer algún problema en la situación patrimonial, en robos, delitos, sobornos, muertes inclusive, ¿sí me explico? Y lo que se hace es, todo el mundo lo conocemos, los que estamos en seguramente todo el mundo ya ha hecho un análisis de riesgos. Lo que hacemos es determinar los riesgos que hay en una situación antes de que sucedan e implementar una serie de medidas de seguridad para disminuir esos riesgos, para eliminar esos riesgos, para mitigar esos riesgos o finalmente para aceptar. ¿Sí me explico? Es como dicen: vives en una ciudad de riesgo, pues no me puedo cambiar, aquí está mi casa, aquí está mi gente y todo el rollo, tengo que vivir en Celaya, tengo que vivir en Ciudad Juárez,
¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces voy a aceptar ciertos riesgos de vivir en esta ciudad, pero hay muchos riesgos que yo los puedo eliminar, o los puedo mitigar, o los puedo disminuir si yo implemento una serie de medidas de seguridad que van a salir precisamente a hacer un análisis consciente de todos los riesgos que vivo. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en el riesgo? Volvemos a repetir la parte de la probabilidad de que ocurra y el impacto que pueda ocurrir para determinar si es un riesgo alto, bajo, medio, y el impacto si es de catastrófico a un impacto bajo. Bien sencillo. Y de ahí ponemos las medidas de seguridad. Estamos entonces obligados a nosotros a hacer un análisis de riesgo personal que nos impacte o que nos dé como resultado una serie de medidas de seguridad que muchas veces lo hacíamos nuestras mamás y nuestros papás. Ponte abusado, no hables con nadie, vete por el camino que te marqué, no te vengas noche. Era una serie de medidas para que no nos pasara nada. Ahorita que somos adultos, sobre todo los que aplicamos ese consejo de mi mamá y papá en el pasado, los que somos adultos y que también tenemos una responsabilidad de una familia, tenemos que hacer de manera consciente un análisis de riesgos. Inclusive yo no había dimensionado, pero hay que hacerlo escrito. Hay que poner nuestro análisis de riesgos no solamente pensando en las medidas de seguridad como lo hacían nuestros papás en el pasado, sino ahorita estamos obligados por la situación que tenemos en nuestro país, porque probablemente las autoridades no vayan a hacer nada, porque probablemente hay una lucha política encarnizada viendo a ver que cada quien su beneficio y nadie estamos viendo o nadie sentimos y tenemos la percepción de que nadie ve por nosotros los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a las escuelas, tenemos que llevar una parte de cierta diversión o cierto entretenimiento en algo y tenemos que vivir. ¿Me explico? Finalmente, aunque sea un país lleno de corrupción, de inseguridades, de violencia, de feminicidios y toda la otra parte que ya no me gusta decir, que ya sabemos porque es un gran país, sin embargo estaba apoyado por la sangre de todos esos actos delictivos que acabo de mencionar, tenemos que hacer algo para vivir de la mejor manera en este país. Entonces, en el caso de seguridad patrimonial y en el caso aplicando nuestra seguridad patrimonial a nuestra parte personal, estamos obligados a hacer un riesgo. Como si hiciéramos una auditoría, vamos a hacer una auditoría, nosotros somos una empresa y entonces vemos en los entornos. La gente que sabe de CITIPAD o sabe de OEA o de algún programa de seguridad patrimonial, nos damos cuenta que muchos de esos criterios o de esos requisitos o de esos estándares mínimos de seguridad que manejan, los podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis personal, hagamos un análisis de riesgo personal basados en los mismos criterios de CITIPAD, pero aplicados a nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos la parte de seguridad física, tenemos una casa, como la empresa también tiene una instalación. Entonces, nosotros vivimos en nuestra casa, tenemos que poner cuáles son los riesgos de nuestra casa, si dejamos abierto, si dejamos el foco prendido, si tenemos una llave, si tenemos una cámara, si tenemos un perro, si tenemos una barda, para protegernos y tener las medidas de seguridad personales, porque somos personales, porque ahí vivimos nosotros. ¿Sí me explico? Yo estoy buscando que yo, mi familia y yo estemos seguros. Entonces blindo mi casa, hago la seguridad física en mi casa y ahí tengo uno de los criterios que comparto con seguridad CITIPAD y empiezo a revisar los riesgos, a hacer una parte. ¿Sabes qué es que no funciona la chapa? ¿Sabes qué es que no tenemos la barda levantada? ¿Sabes qué es que a lo mejor aquí sí necesitamos a lo mejor una parte de elemento disuasivo como una cámara, un canino o alguna otra manera? Y entonces empiezan para estar más seguros, ¿sí? Independientemente si la policía, seguridad pública o algo va a revisar la situación de mi barrio o de mi calle o de mi colonia, ¿sí me explico? Entonces, esos son a lo que me refiero es que un análisis de riesgos personal donde estamos yo y mi familia para hacer esta protección y para tener la menor probabilidad de que nos sea algo en nuestra casa. Control de accesos, que también la maneja CITIPAD. Muy bien, ¿cómo entramos y salimos de nuestra casa? Llegar por un lado de la casa, llegar tendencias, si salgo muy noche de la casa, si salgo muy temprano, cuáles son las situaciones vulnerables en mi entorno. Vivo en un barrio que es muy peligroso, en donde no puedo salir en las noches, en donde no puedo salir de esta manera, en donde no puedo hacer frente o hablar fuerte con cierta gente que está de dudosa reputación cerca de mi casa. Entonces tengo que ver la parte del control de accesos, cómo acceso y a qué horas acceso a mi casa y a qué horas entran mis hijos, a qué horas entran mis hijas, a qué horas llego de la parte de si cierro la cochera, si tengo una parte de una cochera eléctrica, etcétera, o si no tengo cochera. Entonces tengo que empezar a revisar cuál es el riesgo en el control de accesos para que a mí identificar los riesgos y implementar las medidas de seguridad que me den la máxima seguridad posible, valga la redundancia, o que el riesgo de que nos suceda algo malo a mí y a mi familia sea muy, muy, muy bajo.
¿sí? Normalmente también manejamos, por ejemplo, la parte de ciberseguridad. Y decimos, es que no manejamos ciberseguridad. Señores, tenemos elementos como celulares, como tablets, redes sociales, portales, apps por todos lados. Y lo que estamos obligados es sí saber más de ciberseguridad. Acaba de pasar una parte de unas noticias que a la gente que pide préstamos, que baja apps de préstamos, después tienen un problema porque les bajan mucho dinero, porque les abren las redes sociales, les bajan el dinero de sus cuentas porque la app que bajaron hizo que se abrieran y que identificaran y que hackearan todas los passwords de los portales bancarios y después desafortunadamente se ven con que no tienen dinero. Es importante, vivimos en una parte donde nos obliga el medio en el que vivimos a tener una cultura una cultura de tecnología, una cultura de computación, una cultura de sistemas mucho más de arriba del promedio. ¿Por qué? Porque manejamos tablets, porque manejamos redes sociales, porque manejamos Smart TVs, porque manejamos toda nuestra tecnología al rato, que la Alexa y cuestiones como esas. Tenemos que tener una cultura donde toda la tecnología tenemos que tener consciente de cómo se maneja en la parte de seguridad. Peleo mucho, sobre todo con los jóvenes que tienen cuestiones abiertas, que tienen, comparten información, comparten muchas veces la clave de los Ubers o de los Didis, en la parte de los taxis. Vemos que son fácilmente los passwords de cómo se llama, de poner, no hay VPN, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces esa parte que también maneja CityPad y OEA, lo podemos aplicar en nuestra vida. Estamos obligados a tenerlo en nuestra vida, a tener una seguridad con nuestra parte de nuestro teléfono, en dónde andamos en las redes sociales, qué información estamos proporcionando a través de las redes sociales, y qué dices, que lo más seguro es, pues, no tener redes sociales, pero ahorita, pues, es imposible tratar de socializar o tratar de vivir en este mundo si no tenemos redes sociales, pero sí se puede, nada más que tener redes sociales seguras. Tengo que hacer un análisis de riesgos, o sea, cómo tengo mis passwords, dónde tengo, cómo cuido este aparato, tengo rastreo en el aparato, ¿sí me explico? La cuestión de que los portales tienen claves difíciles, ¿sí me explico? Puedo reportar, tengo un archivo en alguna parte escrito o en una computadora donde pueda dar de baja todas mis claves y todos mis accesos a la parte cuando yo pierdo un celular, que es bastante común perder un celular o que se lo roben. Entonces, toda esa parte también es bien importante, hacer un análisis en todos los aspectos de nuestra vida. Vivo en una casa, hago un análisis de la casa. Uso redes sociales o uso aparte, tengo una parte que tener en la cuestión de un análisis, en la cuestión de la ciberseguridad personal. ¿Sí me explico? Mis redes sociales y mis aparatos tecnológicos que yo tenga, tablets, celulares, computadoras, etcétera. Tengo la parte hay una parte que se llama en CityPad y en OEA y en cualquier programa de seguridad patrimonial que se llama seguridad de transporte. Yo les digo a mis alumnos, saludos a mis alumnos de la Universidad Regiomontana, de la Maestría en Logística, les digo, bueno, tenemos una actividad de logística, tenemos transporte, nosotros también tenemos transporte, somos dueños de un carro, normalmente casi todos somos dueños de un carro, los que tenemos la fortuna de tener un vehículo, tenemos que tener seguridad de transporte, tanto la seguridad vial como la parte de la seguridad de tenerlo cerrado, de tenerlo a lo mejor con alarma, de no dejar cuestiones que sean atractivas para que me puedan dar un cristalazo, ¿sí me explico? De estacionarlo en lugares lo más seguro posibles, en lugares vigilados, en lugares donde haya a lo mejor alguna cámara, tenerlo lo más cerca de la casa posible, tenerlo en la cochera si es posible, aunque no te flojera meterlo, ¿sí me explico? Normalmente es bien importante en la cuestión porque tenemos que tener seguridad de transporte, porque también me muevo en un carro. Entonces, normalmente incluso cuando damos seguridad, que tú traigas las seguridades, pues vas con vidrios cerrados, cuidado con la gente que está en los cruceros, ¿sí me explico? Porque te llegan a vender algo y después te asaltan. Cuando lleguemos, sobre todo ahí las damas o nosotros también, que dejemos una mochila, una bolsa al interior, al visible, cuando llegamos a una tienda de conveniencia o que llegamos a una farmacia. Hay gente que está halconeando y vigilando realmente. Si viene una mujer, normalmente está esperando y baja sin bolsa, seguramente la bolsa está en el carro y normalmente está en el lado del copiloto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, nuestra seguridad en nuestra casa, nuestra seguridad en nuestro carro, nuestra seguridad en las redes sociales, nuestra seguridad principal, señores, que yo veo que a quién es compadre, a quién es amigo, es la seguridad en recursos humanos y la seguridad en la parte de los socios de negocio. ¿Con qué gente estoy relacionada? Normalmente ya hay que tener en cuenta un radar de gente segura, honesta y confiable con la que yo me junto, con la que se juntan nuestros hijos, con la que yo me haga relación. ¿Por qué? Porque desde un delito, desde
hacerte un engaño y robarte lana de gente muy cercana a ti, incluyendo a veces a la familia, si me explico, a la familia que están mis hermanos y mis primos o mis cuñados, etcétera, que hay broncas de ese tipo, hasta gente que realmente le va a hacer un daño a tu hija, o el noviecito que no sabes de dónde viene, o la parte de la amiga de la señora de la casa, que son de dudosa reputación, o que ellos se juntan en círculos de dudosa reputación. Tengo que hacer un análisis personal con quién me junto y a qué gente quiero cerca, con quién se van a juntar mis hijos en la escuela, en dónde van a trabajar, a quién le van a hablar, con quién van a hablar en la parte. Nosotros, y no revitalizamos, que en paz descanse a Devani, pero en el caso de Devani, bueno, ¿quiénes eran las amigas? ¿De dónde la dejaron? ¿A con quién gente fue a la fiesta? ¿De quién era la fiesta? ¿Sí me explico? ¿A quién hacemos amigo y a quién hacemos compadre? Es bien importante y dices, déjame hacer una revisión. ¿Quiénes son los papás de mis hijos? De los amigos de mis hijos. ¿Con quién se están juntando? ¿Dónde van a la escuela? El círculo donde viven la gente con la que la relacionamos, los clientes, proveedores, vecinos, no vecinos, etcétera. Tenemos que empezar a hacer un análisis. Capaz de que no les vamos a hacer una cuestión de pedirle a capaces penales o poner su tío PIN, pero vas viendo, haciendo una investigación de dónde es la persona, qué es lo que está haciendo preguntas, relacionándote con esos, invitándolos a tu casa, yendo a ver dónde viven. Yo, por ejemplo, soy muy responsable de ver exactamente a dónde viven los amigos de mi hija. Tengo que ir a ver a dónde viven y de quién es, y le empiezo a preguntar a mi hija, su amiga, su mamá, qué es lo que hace, su papá, qué es lo que hace, en dónde trabajan, qué es lo que ven, y si veo alguna cuestión de riesgo, empiezo a decir, estas cuestiones de riesgo, en esta parte no puedes ir todo el rollo, porque la verdad es que probablemente la amiguita no sea honesta y responsable, pero finalmente de quien depende no lo sean tanto. ¿Sí me explico? Entonces empieza uno a poner las medidas de seguridad si realmente queremos tener una vida lo mejor posible. Ahora sí estamos obligados por todo lo que está pasando a hacer un análisis de riesgos personales y sobre ese mismo que nos den resultado de los riesgos para poder establecer las medidas de seguridad que haga que esos riesgos se disminuyan, que esos riesgos no se conviertan en realidad, y después de tener una muerte de un familiar, después no tener un robo, después de no tener un soborno, después no tener un susto que nos vayan a dar, después de tener amenazas, porque saben todos los teléfonos y todos los teléfonos de mi familia, porque todas las redes sociales están abiertas y después tengo ahí un chantaje o una parte de un soborno. Es bien importante que nos cuidemos. Estamos en un entorno casi donde cada quien se tiene que cuidar solo. Y tenemos que seguir viviendo, y tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir yendo a la escuela. Probablemente no nos dé la vida para podernos mudar a otra parte, a otro país, etcétera. Y sin embargo tenemos que ser, amén de que después tengamos que exigir a las autoridades y tratar de revisar que nos cuiden, y tratar de revisar que sea una ciudad buena, cuidar a nuestros gobernantes, exigir a nuestros gobernantes unas ciudades seguras, etcétera. Pero una parte también es la participación de nosotros como ciudadanos. Si hacemos células seguras como vecinos vigilantes, como la parte de estar la gente segura, asociarnos y tratar de hacer por lo menos nuestra casa segura, y luego ya son 2 casas seguras, y luego ya es la cuadra segura, tratar de blindarnos, tratar de poner las medidas de seguridad, pero sobre todo las medidas de seguridad preventivas que vengan de un análisis de riesgo personal. Quiero terminar con esto. El análisis de riesgo personal sí es una obligación en nuestro querido México, si realmente no queremos tener sorpresas desagradables que nos impacten en nuestra persona de una manera económica, de una manera personal, de una manera que nos ataquen con la cuestión de tener una cuestión de una agresión. Por eso es importante, señores, que hagan esto. Ya no estamos hablando de empresa, estamos hablando de nivel 1. Nosotros como recursos humanos, nuestra familia como recursos humanos, y nuestra dirección, nuestra casa, nuestra escuela, nuestra empresa, nuestro vehículo, nuestra casa, nuestras redes sociales, con quién me junto, y tratar de hacer nuestra vida lo mejor posible mientras vemos si la gente que nos tiene que cuidar va a hacer algo. ¿Sí me explico? Pues bueno, con esto terminamos. Es una cuestión, acuérdense que seguridad patrimonial también es concientización, y yo creo que esto va muy enfocado para esa parte. Háganlo, por favor, hagan escritos, prediquen la seguridad, hagan este análisis escrito, prediquen la seguridad patrimonial con su familia. Ya no es un concepto de la seguridad patrimonial, una actividad, un área que esté fuera, es de nuestro acontecer diario por todo lo que estamos pasando. Si hay mucha inseguridad, tenemos que tener el área de seguridad muy bien establecida en nuestra mente y en nuestras empresas y en nuestras casas. Por eso les digo, si uno trabaja en una empresa
donde tienen medidas de seguridad bien altas o tienen un programa de seguridad, debemos de agradecerle a la empresa que por lo menos las 10, 12, 8 horas la empresa se está comprometiendo y está preocupada porque el recurso humano esté seguro. Entonces apoyemos las medidas de seguridad, hagamos las medidas de seguridad, cumplamos con las medidas de seguridad, no le metemos ahí duda o no le metemos enojo a si nos ponen a hacer algo, si nos ponen un gafet o a pasar por cierta manera o ciertos filtros, porque nos están cuidando, señores. ¿Sí me explico? Como nosotros tenemos que cuidar la parte de nuestra empresa, que es nuestra casa y es nuestra familia. Con esto terminamos, no sin antes invitarlos a todas nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook como Edgar Moreno y como SIL Consultores. Estamos en LinkedIn también como Edgar Moreno y como SIL Consultores. Ahí véanos, si me explico, tenemos un buen de seguidores. Estamos también en la parte de YouTube, en nuestro canal de YouTube con un montón de videos que vamos haciendo para ustedes con mucho cariño. Estamos en Instagram y estamos en TikTok. Y en lo que siempre batallo es en la parte de los podcasts, que también estamos en iTunes, en Spotify, en Google Podcast y en Anchor, ¿sí? Entonces, ahí estamos en todas las redes sociales. Denle like, suscríbanse, síganos y esperemos que siempre de utilidad. Acuérdense que SIL Consultores está para servirles en tres áreas importantes, que es la seguridad patrimonial, la logística y la productividad. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.